Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Genera. Yo soy Rodrigo García Rojas y les recordamos que este programa está patrocinado por Grupo Garose, quien nos ayuda a mejorar la excelencia operativa en sus negocios. El día de hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañen Fernando Coca, quien es coordinador del Corredor Económico del Bienestar en el Estado de México de la Secretaría de Economía. Bienvenido, Fer. Gracias, Ro. También está con nosotros Mauricio Masud, presidente consejero del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México, y José Luis Urrutia, presidente de la Delegación Canacintra del Estado de México. Saludo a todos mis amigos de esta mesa y a todos nuestros generadores. Eso. Muy buenas noches, gracias aquí por participar, Fer, qué gusto. Gracias, tenerte aquí en gracias por la invitación. El día de hoy hablaremos del impulso económico para el Estado de México. Creo que es muy importante que conozcamos sobre lo que se está haciendo desde la Secretaría de Economía con la marca Hecho en México, el Consejo Promotor para la Inversión y de los retos que enfrenta tanto la industria como lo que viene siendo el sector restaurantero, los inmobiliarios, todo el sector económico en general en esta recesión que hemos hablado que se ha presentado y que no necesariamente está en voces de todos. Entonces, quisiera comenzar porque, como siempre lo decimos, aquí no venimos a hacer diagnósticos, venimos a generar ideas para poder generar acciones que puedan mejorar el entorno económico y el desarrollo de todo el bienestar de los mexicanos y de los mexiquenses. Entonces, comencemos con Fer. Fer, ¿cuáles son las apuestas específicas y estratégicas que están haciendo desde el Corredor Económico del Bienestar aquí en el Estado de México? Mira, creo que es una pregunta muy importante porque una de las estrategias que nosotros tenemos de las apuestas es justamente incrementar el desarrollo económico no solo en la capital del estado, también en los 125 municipios. Buscamos atraer más inversión, buscamos que el Plan México encuentre resultados favorables en la entidad. Pero sobre todo, lo que nosotros queremos es empezar a generar esta sinergia entre el sector público y el sector privado. Entendemos también que ha sido difícil los últimos años para el empresario de a pie, pues lograr consolidarse, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos desde el Corredor Económico del Bienestar es justamente unir todos estos esfuerzos en uno solo y que podamos llevar a los empresarios y a las empresarias mexiquenses al siguiente nivel. ¿Cómo planeamos hacer esto? A partir de la colaboración estrecha de la academia, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de los tres órdenes de gobierno. Es primordial que exista esta colaboración, porque si no, de otra manera va a ser muy difícil que logremos ver los objetivos del Plan México plasmados ya en cosas tangibles, en resultados importantes para la sociedad. Creo que es muy importante que todos los que formamos parte de este sector económico también conozcamos lo que viene siendo las acciones del Plan México. Entonces, precisamente un poco con este enfoque, Mau, ¿cómo está participando el sector empresarial en estas estrategias del impulso al Plan México, a la marca Hecho en México? ¿Cómo está participando? Bueno, antes, si me permiten y comentarlo y decirlo fuerte y claro, el sector económico vio con muy buenos ojos el que nuevamente se retomara la figura del delegado para el corredor del bienestar en el Estado de México para el tema económico. Yo creo que es un acierto de la presidenta, desde luego el secretario de Economía, o sea, eso el sector empresarial creo que hoy día lo reconoce, lo comentaba Fer muy bien, el trabajo debe ser colaborativo, o sea, yo creo que aquí debemos de participar las hélices correspondientes para que el Plan México, que está bien delimitado, bien delineado, creo que tiene metas y objetivos claros y además una visión a largo plazo, se pueda llevar a cabo. ¿Qué debe de hacer el sector empresarial? Sumarse con todo el conocimiento, con toda la experiencia que tiene y sobre todo, como lo comentaba, con esos empresarios de a pie, que nos ha costado en años poder levantar un negocio, formalizarlo desde luego, hacerlo crecer, generar empleos. Entonces creo que de alguna manera hoy
desde nuestra trinchera es ese granito de arena que es fundamental en esta serie de eslabones para que el Plan México pueda ejecutarse de la mejor manera. Entonces debe ser a través de los liderazgos distintos de los organismos empresariales que tienen trayectoria, que tienen representación, pero sobre todo que tienen experiencia y conocen bien el Estado de México. El Estado de México es complejo. Son 125 los municipios que lo conforman. Hay una capital, como bien lo decía Fer, que de alguna manera también requiere mucho, mucho trabajo. Entonces creo que hoy la suma de voluntades, el trabajo en equipo colaborativo y la suma de experiencias desde cada una de las trincheras tiene que ser fundamental para que potenciemos nuevamente al Estado de México en esos pues primeros niveles de competitividad y productividad, ¿no? Totalmente, totalmente. José Luis, hoy no, espero no tener preguntas complicadas, pero ¿qué están viendo hoy las industrias que operan en el Estado de México en términos de crecimiento o de desaceleración? Ok, esa es una muy buena pregunta que tenemos que ligarla al contexto que está viviendo el país y no solamente el Estado, ¿no? Hoy en día, desde que el presidente Trump entró en funciones, hemos visto todos de una u otra manera que la política exterior americana y la política económica exterior americana ha cambiado de una manera radical versus lo que teníamos hace un año. Ni siquiera estamos hablando tanto tiempo, hace un año. Entonces, hoy en día el tema, la amenaza de tener aranceles sobre algunos productos y el hecho de que ya hay aranceles sobre algunos otros, ha cambiado el panorama de una u otra manera en lo que se ha generado pues mucha incertidumbre. Y todos sabemos que la incertidumbre es uno de los mayores enemigos cuando hablamos de la inversión, sobre todo en el sector industrial o en el sector económico, que tiene un enfoque a mediano y largo plazo. Entonces, tú no puedes invertir en determinada acción, en determinado sector, si tú no tienes certeza de cuáles van a ser las reglas del juego. Y recordemos que México es un gran exportador, México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, toda esta situación ha generado, pues, de alguna manera, una preocupación del sector económico al cual representa Canacitra y en el cual te diría que algunos ven amenazas y también quiero decirte que algunos otros ven oportunidades, porque hay oportunidades en todo este contexto arancelario, en donde a lo mejor es justo el momento de impulsar a la industria mexicana para fortalecer el mercado interno y también fortalecer exportaciones a otros países, inclusive el mismo Estados Unidos, porque en esta dinámica arancelaria en donde algunos países se van a quedar con mayores aranceles que otros, creo que México puede salir beneficiado y bien sorteado en el tema. Por ejemplo, algo que nos beneficia enormemente es el Tratado de Libre Comercio que hoy en día tenemos con Estados Unidos. Entonces, si tú cumples con las reglas de origen, si tú cumples con lo que se dice hoy en día en este tratado, pues obviamente accedes al mercado americano sin ningún arancel. Entonces, esa es una gran oportunidad para impulsar la manufactura hecha en México y que cumpla con ese contenido regional que viene en el tratado. Obviamente tampoco nos ayuda que el día que estamos grabando este video, pues finalmente no tenemos una solución definitiva. Todavía tenemos algunos meses para seguir operando, pero creo que en ese sentido el camino que ha emprendido el gobierno federal y a través de la Secretaría de Economía, de ya empezar a ver o mirar esta renegociación o este replanteamiento del tratado de libre comercio que tenemos como una solución mucho más definitiva en el corto y mediano plazo, creo que eso, si se concreta, va a dar certeza y va a dar certidumbre para lo que resta del periodo de la administración del presidente Trump o inclusive dentro de la administración de la presidenta Sheinbaum. Entonces, yo te diría que hoy en día es mixto lo que estamos viendo por sectores. Hay sectores que han sido mucho más afectados que otros. Hablemos del automotriz, por ejemplo, Sí, claro. en donde trae aranceles. Hablemos de aluminio, hablemos de acero, que están afectados. Pero creo que también existen oportunidades en otros que sí logran cumplir con esas famosas reglas de origen del Tratado de Libre Comercio y que no se han visto que no se han visto afectadas e inclusive creo que se han visto beneficiadas por toda esta ola de aranceles a otros países. Sí, y que creo que la palabra clave que dijiste es la incertidumbre.
porque la incertidumbre no te deja planear ni siquiera Ujú. el uso de tu CAPEX para poder decir, oye, quiero invertir para seguir exportando, porque posiblemente en un mes o en 2 meses o en el periodo de estos 90 días que marcaron, puede volver a cambiar las reglas del juego. Y también creo que eso está generando que las inversiones estén frenando un poco, ¿no? Entonces creo que sí es importante pues ya tener una visión al mediano o a largo plazo de qué va a pasar para que los empresarios puedan decidir qué van a hacer con sus inversiones, ¿no? Fer, no sé si quieras hacer un comentario sobre estos temas. Te quería hacer un tema, algo que me tocó el programa pasado, les decía que para una persona no es posible aprender de lo que no alcanza a ver, ¿no? Y hace un par de semanas, tú eres del oriente del estado, Así de es. Ixtapaluca, orgullosamente de Así Ixtapaluca. es. De Ixtapaluca para el El mundo. Para el mundo. exacto. Y fíjate que tuve la oportunidad de conocer unas personas de Chalco, o sea, personas, amigos, que tienen la oportunidad de ahorita vivir en Toluca y estaban llevando agua a sus casas. Entonces yo decía, oye, ¿por qué están llevando tanto? Y pues, ¿qué van a ponerle combustible o un tema así? Dice, no, lo que pasa es que realmente en el oriente del estado estamos sufriendo con el tema del agua. Entonces, ¿cómo están impulsando algunas estrategias para generar un tema de bienestar para todas estas personas que sufren incluso con las necesidades básicas? Pues mira, afortunadamente la zona oriente ha sido volteada a ver. Ha sido volteada a ver por el gobierno federal, por el gobierno estatal. Y la presidenta Sheinbaum está impulsando el plan integral para la zona oriente. Esto involucra mucho esta parte de un plan hídrico. Lo que buscamos con el plan integral de la zona oriente es justamente atender las necesidades de seguridad, de agua, de servicios básicos que por mucho tiempo no se han atendido en el oriente del Estado de México. Y bueno, ahorita esto está comenzando, sí, pero vuelvo a lo mismo. Lo estamos impulsando a partir de la coordinación. Esto también es importante mencionar. No podemos ver resultados si no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Y esto debemos entenderlo como algo sin colores. Aquí el plan integral de la zona oriente no distingue colores partidistas. Al contrario, lo que buscamos es darle bienestar a la población de la zona oriente y, y lo que ahorita estamos empezando a ver es justamente esa coordinación, es parte de lo que hemos visto, de las acciones que hemos visto por parte de la gobernadora Delfina, que tienen reuniones muy seguido con los alcaldes, con la presidenta en Palacio Nacional, precisamente para emprender todas estas actividades. Voy a poner un ejemplo. El trolebús elevado. Ya se está pensando hacer una parada, una bajada, mejor dicho, en Ixtapaluca, porque justamente pues no podíamos dejar desprotegido Ixtapaluca y que nada más fuera de Chalco a Santa Marta. Entonces ahora ya se va a hacer una bajada para la gente de Ixtapaluca. Para el tema hídrico, se está contemplando a cada municipio en particular, cada problemática en particular, para aplicar un plan particular, porque las realidades de estos municipios que conforman la zona oriente son completamente diferentes una de la otra. Entonces, lo que nosotros estamos plasmando y proyectando con este plan es justamente que de este plan salgan 10, 11 planes diferentes que puedan agrupar acciones contundentes, acciones correctamente planificadas y coordinadas para atender todas estas necesidades. Entonces, eh, creo que este plan también se alinea perfectamente con lo que es el Plan México, porque todo parte de ahí. Vuelvo a lo mismo, todo parte del Plan México. Y el Plan Integral de la Zona Oriente, aparte de que busca dar esta atención específica a esta zona del estado, sí busca ya empezar a impulsar
todos los puntos, todos los objetivos del Plan México de una manera integral y no paralela, porque también entendemos que pues el tiempo no nos da para todo y ahí el tiempo juega en nuestra contra con los ayuntamientos, duran 3 años. Sí. Entonces, Sí, es un reto. entonces, exacto, o sea, para atender este reto, pues sí, tendremos todo el sexenio, pues, de la presidenta Sheinbaum, de la gobernadora Delfina, pero tenemos periodos de 3 años en los que puede llegar, pues, seguramente van a llegar presidentes nuevos y no estamos como para tener esta curva de aprendizaje de, oye, a ver cómo nos adaptamos a lo que ya veníamos haciendo. Entonces, es tomar ahora sí que al toro por los cuernos e irnos corriditos. Oye, una pregunta, ¿este plan lo van a dejar ya establecido por medio de la legislatura para que sea como un APP o un PPS de tal manera que no dependas del presidente municipal? Porque entiendo que es como un plan tripartita o cuatripartita, no sé cómo está ahí. Exactamente, es cuatripartita. Ujú. Entonces, yo me imagino que sí se va a buscar dejarlo a partir de la legislatura, justamente para no depender de los presidentes municipales, porque sería un tema, De voluntad. pues sí, de voluntad política, que afortunadamente tenemos gobiernos en esta zona del Oriente con toda la voluntad de colaborar y los esfuerzos que se han estado generando han sido gracias a que existe esta voluntad, precisamente. A toda. No, pues, Ojalá que realmente se pueda hacer algo por el Oriente, porque sí la calidad de vida de la población merece que tenga este respaldo y qué bueno que lo han volteado a ver, la verdad. Sobre todo lo que queremos también lograr es que muchos de esos municipios dejen de ser municipios dormitorio. O sea, en la mayoría de estos municipios tenemos a casi toda su gente que sale a la Ciudad de México a trabajar sí. y tiene que pasar trayectos de 3 horas de ida, 3 horas de regreso, y eso si les va bien, si no llueve, si Sí, no una se eternidad. inunda. Y queremos justamente que todo la generación de empleos, el desarrollo económico de estos municipios, de estas regiones, se quede en sus municipios. Que empiecen a producir, que empiecen a generar estas fuentes de empleo para que no tenga la gente que, pues vamos a decirlo así, que ir a hacer su vida en la Ciudad de México y llegar y dormir nada más a sus casas. O muchos de ellos a cumplir con tareas, inclusive en sus casas, ¿no? Entonces imagínate nada más, o sea, Exactamente. la complejidad del tema. Y algo que va a ayudar mucho es el polo de bienestar que va a estar ubicado en esa En Nezahualcóyotl, ya anunciado por la gobernadora, exactamente, sí. Fíjate que tengo un amigo que trabaja en el IMSS en Tlalnepantla y justo me decía que una de las personas que trabaja con él va de Tlalmanalco diario a Tlalnepantla. Se hace 3 o 3 4 horas. horas Ajá. de ida y 3 o 4 horas de regreso. Ahí dices, oye, está Sí, parte imposible. de tu vida está en el transporte transporte. de algún tipo, ¿no? ¿No? Público, privado. Y todo ese tema del trolebús, de los mexicables, pues creo que sí les va a ayudar bastante a mejorar. La calidad de vida, o sea, La la calidad de conectividad vida. finalmente y el sistema Y de yo transporte diría público. que creo que todos celebramos que se ponga acciones concretas en una necesidad que es puntual. Si sumamos ahora sí que la población que vive en el oriente del Estado de México, y ahí corríjanme los números, pero estamos hablando de alrededor de 10 millones 10 de millones, más o personas, menos, sí. que como bien lo dicen, las carencias que tiene en infraestructura y en muchos otros elementos esa zona, pues demandan una acción gubernamental, federal, estatal y municipal concreta, clave y decidida, pues para justo dar un mayor bienestar en todos los aspectos a 10 millones de personas que viven en esa zona del estado, ¿no? Y yo creo que este tipo de polos y sobre todo el desarrollo industrial, porque hay que decirlo, hay muchas actividades económicas, pero algo que desde la Cámara siempre decimos es que pues, la industria beneficia muchísimo a la sociedad, porque son empleos mejor pagados, normalmente son empleos muy formales, son empleos que le permiten inclusive a los colaboradores crecer como personas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, definitivamente creo que ese es algo que aplaudimos mucho en Canacintra,
la generación, la ejecución de estos polos, de estos corredores. Y yo creo que aquí el gran reto, Fer, pues está en la implementación de este Plan México, ¿no? Nosotros lo hemos dicho en público, en privado, en diferentes foros. Creo que el Plan México es un buen plan y el reto del Plan México es la ejecución, ¿no? Yo ahí aunaría, si me permiten, y lo dice bien José Luis, ¿no? Al final del día la industria, pues también da pie a otros negocios, ¿no? O sea, que Sí, requiere sí, claro. dar servicio, el Sí, comercio, los totalmente. bancos, etcétera, los restaurantes mismos, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente está muy bien pulsado, está muy bien, vamos a llamarlo trazado, pero también reitero, creo que ahí dijiste palabras claves, ¿no? Coordinación, colaboración, suma de voluntades, desde luego, continuidad. Porque si el Estado de México es complejo, son 125 municipios, son vocaciones totalmente distintas, necesidades completamente distintas, o problemáticas pues, de sur a norte, oriente, poniente, completamente diferentes. Entonces creo que la continuidad es algo que nos ha aquejado, hay que decirlo también fuerte y claro, el reinventarse cada 3 años los municipios, creo que ha generado condiciones adversas al desarrollo y hoy día si logran dar ese tiro de precisión en la continuidad municipal es donde yo creo que desde ahí se puede empezar a construir bien y sólido sobre todo, ¿no? Y fíjate que la palabra clave creo que en este primer bloque ha sido coordinación. Entonces, aprovecho, digo, me da mucho gusto que nos acompañes, Fer, porque siempre has sido alguien que genera trabajo, que genera coordinación, que genera vinculación. Y sí me da gusto que alguien de Ixtapaluca esté llevando este tema a otro nivel. Y me da gusto también por la gente de Ixtapaluca que tenga un representante como tú en la Muchas gracias. coordinación del corredor de desarrollo económico. El corredor del corredor económico Económico del del desarrollo del bienestar. bienestar. Exactamente. No nos van a regañar. Es que luego cambiamos los nombres aquí. Pero discúlpanos a veces, No se preocupe. Nuestros generadores saben que en el episodio pasado Sí, sí. nuestro invitado Nos gusta generar cambio de nombres de repente ahí, ¿no? Oye, Fer, ¿y cómo se está impulsando institucionalmente la marca Hecho en México? Pues mira, justamente, qué buena pregunta. La marca Hecho en México, como ya sabemos, ya existía. Es una marca que tiene más o menos 50, 60 años de existir. A inicios de este sexenio, lo que se planteó fue el relanzamiento de la marca Hecho en México. ¿Por qué? Porque la presidenta y el secretario Ebrard tenían muy claro que Hecho en México y el Plan México sí tenían que ir de manera paralela. Porque Hecho en México lo que busca es justamente recuperar ese orgullo por nuestras raíces, por lo que se produce y sobre todo por lo que se innova en México. Eso es algo importante que debo mencionar. Buscamos que toda la innovación mexicana sea llevada a otros mercados. Entonces, cuando nos planteamos el relanzamiento, lo que nosotros en Secretaría de Economía vimos fue que justamente la población sabía que existía la marca, pero no la conocía. Entonces empezamos primero a darle difusión en redes sociales, en foros, foros que, por ejemplo, y lo tengo que decir fuerte y claro, ustedes han sido actores primordiales en esa difusión que se ha dado aquí en el Estado de México. Y la verdad es que nos ha ayudado mucho a llegar a espacios a los que considerábamos que nos iba a ser un poco complicado llegar. Justamente porque las personas, pues, al conocer sí que existía la marca, ahí la dejaban. No se acercaban más porque justamente no veían beneficios. Pero creo que es importante decir que los beneficios van en dos sentidos. Uno, sí ayuda a los empresarios, a los productores que se certifican, porque queremos impulsarlos a partir de esta marca, porque cumplen con todos los estándares de calidad. Eso por un lado. Por el otro, buscamos
que lo hecho en México se conozca, sea conocido en otros países. Todas las personas que se registran en Hecho en México entran automáticamente al Catálogo Nacional de Proveedores. Y esto es importante porque entrando al Catálogo Nacional de Proveedores los van a ver más de 400,000 inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Eso, ¿qué es lo que da como resultado? Que justamente los productos pues son llevados a otros mercados nacional e internacional. Hecho en México está alineado directamente con uno de los objetivos del Plan México, que es reducir el índice del porcentaje de importaciones. Queremos aumentar las exportaciones. Entonces, para nosotros, de manera institucional, es primordial y lo voy a decir básico, que Hecho en México se esté escuchando día y noche, porque afortunadamente hemos tenido, al menos en el Estado de México, hemos tenido muy buena respuesta por parte de la sociedad. Y van cerca de casi 200, 300 certificaciones. Eso habla de la voluntad que tiene también la gente de hacer crecer a su país, de hacer crecer a su estado y de trabajar en conjunto con el gobierno de México. Totalmente. Y yo les voy a presumir que ya tengo mi certificación Sí, de fue de los primeros. Fíjate Hay que predicar con el ejemplo. Sí, ¿eh? que justamente te iba a preguntar, ¿qué representa para la industria de la transformación este sello de Hecho en México? Desde, pues ya lo conoces, estuviste en el evento de Parque 2000 que se empujó también con la Secretaría de Economía, donde se te entregó precisamente el Certificado. el certificado. Platícanos. Fíjate que la verdad, bastante emocionado por esta iniciativa del gobierno federal, porque, y lo dijo Fer muy bien, o sea, es un reconocimiento a todos los que hoy en día transformamos algo y para los que a lo mejor nos empiezan a seguir eh, en mi carácter actual de presidente de Canacintra, Estado de México. Canacintra quiere decir eso, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, es decir, empresas que tienen procesos productivos en el estado y en todo el país, pero específicamente en el estado. Entonces, ese reconocimiento, decir, oye, lo hecho en México debe de tener un valor específico tanto en lo social como en lo económico, y sobre todo que este reconocimiento del gobierno federal de decir, oye, tenemos que fortalecer nuestra base manufacturera en el país de una u otra manera, impulsarlos, acercar apoyos. Y creo que el primer paso en esa estrategia, que aplaudimos totalmente en Canacintra, pues es generar un padrón, ¿no? Claro. O sea, creo que lo primero que tienes que saber es quién está fabricando X producto o servicio en México, ¿no? Entonces yo en ese sentido, pues muy emocionado, y por eso es que cuando platicábamos con Fer acerca de esta certificación y lo que viene hacia adelante con ello, pues la verdad es que sí dije, oye, yo sí quiero participar, ¿no? Y creo que muchos industriales a los cuales les hemos compartido esta visión han ido sumándose, y creo que es un proceso en donde en los siguientes meses, inclusive creo que esto debe ser una estrategia a largo plazo, en donde en los siguientes años cada vez haya un fortalecimiento de ese padrón, de tal manera en que pues la industria diga, oye, tenemos todo esto en México y esto nos genera la posibilidad de exportar o inclusive de fortalecer este mercado interno, que pues también es algo que está dentro de los ejes del Plan México. Claro, Oye, y si me apuran ahí también, y ayer tuve una reunión, les quiero comentar, tuvimos una reunión en el tema de mejora regulatoria precisamente para el Estado de México, y yo lo comenté también, lo dije fuerte y claro, creo que una responsabilidad de los organismos empresariales es sociabilizar aquellas acciones, aquellos planes, aquellas estrategias que finalmente buscan el crecimiento económico, porque decían, no, es que no es nuestra responsabilidad, tendría que ser, no, a ver, somos corresponsables, porque tenemos hoy una honrosa responsabilidad de representar a un gremio, a un sector, a muchas unidades económicas, y creo que sociabilizar, y lo que hicimos ahí en el evento del Parque Toluca 2000 fue sociabilizar el certificado hecho en México. Tan es así que se entregaron muchos certificados ese día. Entonces, creo que la responsabilidad sí debe de ser compartida
colaborativa, y como sector empresarial y como organismos tenemos que sociabilizar e informar de manera asertiva todos estos tipos de No, planes, y ¿no? fíjate, Mau, que algo, bueno, le puedo platicar algo que a lo mejor ya lo han visto en medios, ¿no? La Cámara tuvo hace poco un relevo de liderazgo por diferente razón, pero algo que es muy positivo para el Estado de México, que quiero presumirles, es que una presidenta de la delegación del Estado de México hoy en día lidera Canacintra a nivel nacional, ¿no? Que es la doctora Lulú Medina, que la hemos tenido en este espacio. Y en ese sentido, Que nos extrañó que faltara la felicitación gubernamental de una mexiquense en una Cámara Nacional, ¿eh? a Eso mí sí, también me extrañó. hay que comentarlo, Oye, y porque no además es... también presidenta Vitam del Consejo de Cámaras, o sea, finalmente ya también tiene una trayectoria de verdad de recorrido de a pie en el Estado de México, y creo que eso sí tendría que haber sido un motivo de celebración y de reconocimiento también por parte de las autoridades. Yo creo que también me sumaría a ese llamado, o sea, de que nos finalmente extrañó, ¿no? Y Un que de extraño, alguna sí, manera es un... no haya habido una felicitación de parte de las autoridades. Creo que esto es de orgullo para todos, ¿no? Totalmente, y en ese sentido, fíjate que platicando con ella, y tú también has tenido esa oportunidad Gracias. de comentarlo, Fer, pero justamente para decirlo a todo nuestro auditorio, eh, eh, existe una oportunidad enorme de ir socializando este tema de el hecho en México y de lo que significa verdaderamente el Plan México. Porque es, hay que decirlo, el país, ya no, o sea, sabemos que el Estado es muy complejo. Ahora, súmale el país como tal, Sí, claro. todos los sectores, todas las, pues, digamos, las ramas que existen en la cuestión industrial, pues es complejísimo el hacerles ver todos estos beneficios. Y hoy en día, yo me atrevo a decir que muchos todavía no conocen, pues, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está tratando de hacer. Y por eso es tan importante lo que dice Mauricio, de que los organismos que tenemos representatividad de un sector en particular, hagamos esa chamba de fomentar y de informar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se busca, porque algo que también decimos siempre aquí en la Cámara es que entre mejor informados estemos, mejores decisiones tomamos. Claro, Entonces, creo que lo que necesita hoy en día el industrial mexicano es tomar mejores decisiones y esto es parte importante. 100%. Mau, ¿qué estrategias deberíamos lanzar para que las pymes también se beneficien del valor de esta marca? O sea, cómo puedes empujarlas? Decía José Luis, oye, pues es falta de conocimiento, ¿no? Pero también es cómo lo podemos impulsar desde el consejo para que ellas puedan acceder. Yo creo que aquí redondeamos un poquito ya lo que comentamos, y sí debe de haber primero una información y una comunicación asertiva. O sea, a ver, el hecho en México es paralelo al Plan México. Sin embargo, tiene este listado de beneficios, tiene incentivos. Inclusive también estamos hablando de que tienen incentivos también aquellas empresas, aquellas pymes que busquen este certificado. Entonces, uno, comunicarlo. Dos, sí generar este tipo de foros en donde finalmente nosotros podamos darles a conocer el paso a paso, porque eso también es importante. O sea, hablamos en un universo, y lo hemos también repetido en todos los programas, el 96-97% somos pymes, somos los que vamos, abrimos la cortina de nuestro negocio todos los días, y a veces tenemos sobresaturación de información o de normatividad, o que tenemos que revisar esto, tenemos que vigilar esto, y muchas veces estamos ajenos de lo que de alguna manera, como el certificado hecho en México, te puede dar un valor agregado, viene de la mano con un Plan México, y finalmente también pues te va a dar ese acceso al catálogo nacional de proveedores, donde dices, oye, son 400,000 vistas, y finalmente hay cosas y hay mucha creatividad en el Estado de México, en los pymes, en los emprendedores, que tenemos que ir llevando de la mano para que todo proceso de certificación, todo proceso de mejora continua, todo proceso de mejores prácticas les da más valor a su empresa, ¿no? Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como representantes de organismos empresariales sí es llevar de la mano, o sea, vamos a decirlo un poquito así, llevar de la mano a las pymes para que conozcan todo este universo de posibilidades y oportunidades que está generando hoy el gobierno a través de este programa del Hecho en México y del Plan México también, paralelo, para que finalmente nos sumemos todos, ¿no? Ahí yo te diría, o sea, orgánicamente tenemos que irlo dando a conocer, y esto tiene que hacerse de manera exponencial una vez que la gente entienda y conozca todos los beneficios que conlleva este valor agregado del certificado Hecho en México, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Total. Oye, Fer, y una pregunta, ¿solamente entran las industrias que transforman un producto, que crean un producto, o también pueden entrar empresas de servicios, hoteles mexicanos? O sea, ¿qué tan limitado está el tema de la marca hecho en México? Te lo pregunto porque yo lo desconozco.
No, mira, realmente también entran empresas de servicios. Ahorita no queremos limitar, a ver, nosotros no queremos limitar el acceso a Hecho en México, porque entonces estaríamos entrando en pues sí, en un discurso en el que decimos que queremos ayudar, pero nosotros mismos ponemos el pie. En Hecho en México se han registrado incluso instituciones educativas, empresas de servicios, de cualquier tipo de servicios. La verdad es que no solo estamos hablando de la manufactura, también de los servicios, y es por eso que también Hecho en México tiene dos modalidades. Una, que es la de producto, que es la que todos conocemos, y dos, que es la de uso publicitario. Al final es prácticamente lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos con el relanzamiento de la marca, el secretario Ebrard en sus redes sociales sacaba videos que estaba, por ejemplo, en Walmart. Y entonces ahí ponía el sello Hecho en México. Walmart no es una empresa mexicana, pero sí vende productos que se hacen en México. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es también impulsar cadenas de valor a partir del uso publicitario de la marca. Va a haber muchas, por ejemplo, también MIPYMES, que pueden acceder al uso publicitario. Y, por ejemplo, ellos no, por ejemplo, distribuidoras de carne, no producen 100% o no cumplen con el 50% de que su producto sea de origen nacional, pero pues también ellos necesitan este impulso. Entonces ellos, afuera de su negocio, pueden poner pendones, pueden poner publicidad, de hecho en México. Fíjate qué importante la pregunta ahí. Sí. Finalmente el espectro se abre a una cantidad de, pues son 800,000 unidades económicas de negocio en el Estado de México. Entonces, finalmente creo que ahí reforzamos lo dicho anteriormente. Con esta responsabilidad, debemos a conocer que finalmente se abre el espectro para que muchas de las empresas se puedan sumar al certificado hecho en México. Sí, no, pues hasta los restauranteros. Sí, pues ya iba a levantar la mano por el tema Canirac, ¿no? Restauranteros Sí. son 76,000 unidades económicas de negocio y muchas de ellas cadenas nacionales o muchos de ellos negocios familiares, también locales familiares que tienen que estar haciendo uso de esta marca, ¿no? De esta publicidad, ¿no? Y beneficios. Sí, por ejemplo, aquí con ustedes está Jackie, Sí, que acaba de adquirir igual su distintivo Hecho en México para su empresa Hermas. sí, la certificación de los certificaciones. motociclistas, sí, claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos más claros que podría poner. Ella accedió al uso publicitario de la marca Hecho en México. Pues yo hago software, también me voy a meter. No, sí, software también, bueno, otro. Helados, industrial de los helados. Restaurantes, y además el restaurante va de la mano con la parte gastronómica regional, estatal, y nacional. Es algo que yo siempre he cacareado, el tema gastronómico, sobre todo mexiquense, ¿no? Es la cachucha que nunca nos quitamos, es fabuloso. Entonces tenemos que cacarearlo, tenemos que darle este distintivo y tenemos que llevarlo al mercado, obviamente, pues natural, ¿no? De la megalópolis, pero también a nivel internacional, que hoy es algo que llama y derrama a través del turismo, ¿no? También. Así es. Bueno, pasando al bloque 3, el tema del Consejo Promotor de Inversión es cómo acercamos capital y empresas al Estado de México con base al Plan México, ¿no? Entonces, Mau, ¿tú cómo visualizas el papel del empresario en este Consejo Promotor de Inversión? Pues a ver, yo creo que sí es un organismo, debe ser un organismo de representación de todos los sectores económicos del Estado de México. Debemos de ser cuidadosos que finalmente los liderazgos que participen aquí lo vean como un interés común. Esto debe ser claro. O sea, yo creo que todos los que tenemos la responsabilidad y la confianza de nuestros asociados o de los organismos que votan porque tú finalmente puedas ser o presidir un consejo, un organismo, tienes que velar por los intereses de todos. Entonces yo creo que tiene que haber trayectoria empresarial, tiene que haber mucha ética, tiene que haber organismos de gran representación, insisto, de todos los sectores económicos del Estado de México, porque hablamos de estructurar a través de la colaboración con las autoridades municipales, estatales, federales,
el volvernos atractores de inversión. Entonces, de alguna manera sí tiene que haber una diversidad en este ecosistema de representación empresarial en donde nadie se quede fuera. Yo creo que finalmente va a ser una herramienta fundamental porque desde la parte industrial, José Luis tiene una trayectoria, una experiencia, tú también, Rodrigo, de muchos años, ¿no? De la parte de comercio y servicios, bueno, en mi caso, el presidente Canirac, etcétera, por mencionar algunos, pues tiene ya también el pulso de un sector particular que va a ser que sume a esta acción de poderte volver competitivo nuevamente a través de sentar bases sólidas y que el Estado de México pues sea el atractor número uno de estas oportunidades, ¿no? Que lo comentó bien José Luis, coyunturales en Estados Unidos, pero también de muchos mercados que hay que explorar, ¿no? O sea, al final del día está el mercado asiático, está el mercado también de los países árabes, hay mucho que hacer para que finalmente también este plan México que busca exportar a través de atraer inversiones, pues también nos abra el mercado y no solamente dependamos de que Estados Unidos pueda Sí, dar una buena noticia o algunas no buenas noticias. Entonces creo que sí es un instrumento importantísimo y concluiría con que pues debemos de ser proactivos en esta toma de decisiones sobre el Consejo Promotor para la atracción de inversiones. Hay que seguir siendo, impulsando la adaptabilidad. La adaptabilidad y la resistencia al cambio, sí, claro. Sí, sí, sí. José Luis, ¿qué buscan hoy los inversionistas industriales al llegar a una región? fíjate que es una muy buena pregunta, Rodrigo, que yo siempre pongo 5 elementos transversales sobre la mesa, ¿no? Así te vayas a poner a Chihuahua o te vayas a poner en Tamaulipas o en Ciudad de México o en el Estado de México, siempre hay 5 temas que el industrial tiene que tener bien amarrados, amén de algunos otros mucho más específicos a su sector o a su actividad económica. Y tiene que ver justo con la energía, con el tema del agua, la cuestión del talento humano o el capital humano que existe en esa región, en esa área, la infraestructura con la que cuenta esa área. Y cuando decimos infraestructura, es infraestructura en el amplio sentido, ¿no? Carreteras, la parte de trenes, la parte de si, qué tan fácil o rápido es el acceso a los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la quinta tiene que ver con la seguridad. O sea, si no hay seguridad en todos los sentidos, el famoso Estado de Derecho, pues es complicado que un inversionista tome una decisión particular. Entonces, si tienes esos 5, amén de ya particularidades, creo que es muy probable que te volteen a ver. Entonces, creo que en el Estado de México tenemos que hacer eso, asegurarnos que esos 5 elementos estén presentes a la hora que vayamos a vender las bondades que tenemos como Estado, que tenemos muchísimas bondades. Por ejemplo, a la hora que tú ves el tamaño del mercado interno que se tiene entre la Ciudad de México y el Estado de México, es por sí mismo atractivo para muchas organizaciones. Y eso es algo que también me gusta mucho del Plan México, ese enfoque a decir, tenemos 2 aristas, desarrollar digamos, el abasto o el suministro hacia el mercado interno y también la parte de exportar a diversos mercados, ¿no? Entonces, creo que mucho de este consejo promotor que acaban justamente de mencionar tiene que ir enfocado a buscar que esos 5 elementos que acabamos de estar estén en las diferentes zonas, en los polos de desarrollo que se están buscando, en los corredores. Y creo que nosotros como organismos representativos de diferentes sectores tenemos que ir a coadyuvar en la venta de los beneficios que tienen estas regiones, de los que tenemos como estados, para el inversionista, no nada más internacional, porque creo que eso sí es algo que a veces se pierde o se deja de lado, que cuando hablamos de inversionistas, muchas veces queremos voltear a ver al inversionista extranjero y no. Dentro de México hay mucha gente que está buscando invertir en diferentes sectores, en diferentes industrias, y creo que tenemos que ser muy agresivos en captar inversión en general y sobre todo, hablando ya específicamente del Estado de México, creo que tenemos que hacer un trabajo muy coordinado entre los 3 niveles de gobierno y nosotros como sector privado para empezar a decir, oigan, volteen a ver estos polos de desarrollo que aquí en el Estado de México traemos justamente muchas oportunidades, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí para que tengan más participación otros, pero definitivamente yo te diría, esos cinco son claves. Pues ya escuchaste el sentir del sector industrial y el del consejo en general.
La pregunta sería, ¿qué busca el Consejo Promotor de Inversión? ¿Cuáles son los principales beneficios que va a ofrecer el Estado de México para atraer esta inversión, ya sea nacional o internacional? A ver, por partes. Mira, ¿qué es lo que busca el Consejo Promotor? Nosotros vemos a los consejos promotores de inversión justamente como este eje de coordinación y de colaboración entre el sector público y el sector privado. Eh, Buscamos que sean los consejos promotores de inversión quienes nos ayuden al gobierno a decirnos, de manera técnica, qué proyectos sí pueden impulsar el desarrollo económico en determinadas regiones, por qué sí, por qué no, que nos ayuden justamente también a entender la realidad de sus diferentes sectores, porque si nosotros no, eh, ayer justamente en una reunión lo comentaba, si nosotros como gobierno no nos metemos a entender y atender estas necesidades, entonces va a ser muy difícil que logremos generar una sinergia saludable entre ambos sectores y de esta manera no vamos a encontrar cómo detonar el desarrollo económico. Lo que buscamos con el Consejo Promotor de Inversiones es justamente nosotros como gobierno empezar sí a acercar más inversiones a diferentes regiones de las entidades, pero siempre con el acompañamiento técnico de quienes saben la operación del mismo. O sea, no, nosotros, la idea no es llegar e imponer, al contrario, es llegar y trabajar en equipo para que las inversiones se puedan concretar y puedan llegar nuevas inversiones con base en las vocaciones económicas, con base en las problemáticas, con base incluso en los trámites que tengan atorados los inversionistas, que ahí es justamente en donde voy a responder la segunda pregunta. ¿Cuáles son esas facilidades? Entendamos que el gobierno debe de propiciar las condiciones necesarias para que la inversión llegue o para que la inversión se concrete. Sí. En atención a eso, desde la Secretaría de Economía estamos fijándonos mucho en el portafolio de inversiones, que ya hemos hablado anteriormente de él, y ahí es donde nosotros vemos los retos que los inversionistas tienen o que la inversión tiene para concretarse. Porque les voy a poner un ejemplo de igual un conocido nuestro, Prologis. Uh-huh. Tenía un tema con una servidumbre de paso con Sedena. Sí. Entonces nosotros entramos al tema para ayudarle a que le liberaran la servidumbre de paso. Tengo entendido que ahorita ya está liberado. Entonces, así como con Prologis, ha habido muchos casos en los que ayudamos con Conagua, con CFE, con Semarnat, dependiendo ahora sí que dependiendo el caso muy particular, es la dependencia con la que nosotros ayudamos al inversionista para que la inversión se concrete o llegue a un nuevo punto. Fíjate que, aprovechando el comercial, y, de los que nos escuchan afiliados a las cámaras pertenecientes a Congen, se puedan acercar para que puedan ser el vínculo también para poderte acercar los problemas que claro, porque creo que eso nos ayuda un buen. Y bueno, pasando al último bloque, porque si no ya ahorita Livni nos va a regañar, queremos hablar un poco sobre las dificultades contra las que se enfrentan también las empresas, porque el tema de la inversión está dentro de la formalidad. Entonces, quisiera comenzar contigo, José Luis. En el sector industrial entiendo que se han encontrado con algunas trabas en el tema de competencia que quisiéramos que nos compartieras. Sí, fíjate que y tiene que ver mucho con el contexto en general que estamos viviendo. Hoy en día hay muchas organizaciones que se enfrentan a temas de competencia desleal. Y aquí, bueno, podemos estar probablemente en dos programas platicando qué es competencia desleal y demás. Pero, por ejemplo, para decírselo a nuestros generadores de manera muy concreta y clara, sí, hay organizaciones dentro de México que están fabricando
esta botella de agua o estos papeles, etcétera, etcétera, y lo están fabricando, tienen ciertos costos, pagan todos sus impuestos, salen al mercado, etcétera, etcétera, y tratan de comercializar. Hay otras empresas que lo importan de otros países en donde para ganar cuota de mercado llegan a hacer esas prácticas. ¿Qué quiere decir? Que si esto fabricarlo me cuesta un peso, pues a lo mejor ellos declaran en la aduana que no les costó fabricarlo un peso, sino les costó fabricarlo 10 centavos para pagar menos impuestos a la entrada o para obtener ciertos beneficios, ¿no? Y estoy dando un caso muy concreto y estoy simplificando mucho el tema. Pero lo que quiero decirte es que a la hora que ese producto llega al mercado mexicano, pues es obvio que trae una ventaja en costo que se traduce a probablemente una ventaja en precio, y esto te deja fuera como fabricante nacional de la jugada y te afecta al final del día. Entonces, ¿qué ocasionan estos casos de competencia desleal en muchos casos? Pues obviamente que vamos perdiendo capacidad de manufactura en la industria. Muchas organizaciones acaban cerrando porque no pueden competir en esas circunstancias particulares. Entonces, algo que nosotros hemos platicado con Fer y que queremos inclusive extender todo el apoyo de la Cámara a nuestras autoridades federales, es en que podamos denunciar esos casos de competencia desleal de una manera rápida, expedita, y que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto, porque definitivamente la industria mexicana no está negada a competir. De hecho, venimos compitiendo desde hace décadas en diferentes sectores y mercados, pero lo que sí queremos como industria es que haya una competencia pareja, ¿no? Entonces, este tipo de casos definitivamente nos ponen en una situación muy compleja. Y pues también hay que poner de moda los aranceles en México, entonces. No, bueno, mira, va a haber gente que te va a decir que eso es proteccionismo y digo, no estamos buscando ir al otro extremo de decir, pues, un proteccionismo total, no. Lo que buscamos es una competencia justa, ¿no? Ese creo que es el tema, competencia justa. Ya encontramos ahí un tema que se puede trabajar. Y el segundo, Mau, sería ¿cómo afecta la informalidad a la empresa que está bien establecida? A las empresas que sí pagan sus impuestos, a las empresas que son las que se afectan de los cambios que luego hacen en el tema gravable, ¿no? En México. Pues mira, aquí sí hablamos de toda la parte de los sectores económicos y pues lamentablemente hoy en México sí tenemos un índice muy alto de informalidad. Hablamos del 56% de la economía que está de manera informal. Lo hemos comentado también fuerte y claro, desde el CONCAEM, desde los organismos empresariales pertenecientes al CONCAEM, hemos dicho que la gente tiene el derecho humano de ganarse la vida. O sea, al final del día, si no hay condiciones, pues estarán buscando alguna manera de hacerlo, pero creo que ahí es donde tenemos que ser muy puntuales, muy estratégicos en cómo les hacemos ver a los informales que de alguna manera dar el brinco a la formalidad les genera una serie de beneficios tangibles para poder crecer, profesionalizar, certificar sus negocios, acceder a créditos, a financiamiento, etcétera. O sea, se les abre un panorama de oportunidades al momento de poder ser formales, pero ahí hay que entender el ecosistema también y ahí entran las autoridades, ahí entra la autoridad municipal, estatal, federal, y justo ayer lo comentábamos, ¿no? Y qué bueno, y aplaudimos que viene ya la ley de simplificación y digitalización administrativa a nivel nacional. A nivel nacional se va a bajar a los estados y a los municipios para homologar 100 trámites municipales, 180 trámites estatales. Entonces, ¿qué estamos dando de mensaje? Oye, es muy fácil abrir tu empresa, hacerla formal desde un inicio y vas a tener esta serie de beneficios que nos enfrentamos hoy día, a que hay mucha tramitología, a que a veces nos encontramos con temas específicos municipales que nos podemos llevar un año inclusive en abrir una licencia de funcionamiento. Y entonces, ¿qué dice el emprendedor o qué dice quien empieza con algún negocio? No, pues entonces me voy por la libre finalmente y esto me genera a mí una competencia leal contra los que sí pagan un impuesto, la luz, el agua, los trámites municipales, etcétera. Y pues bueno, lo dice José Luis, se transforma en competencia desleal por el lado que lo quieras ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguir coadyuvando y colaborando con las autoridades, viendo estrategias para que simplifiquemos el trámite regulatorio, o sea, el trámite normativo regulatorio, para que todo aquel pequeño negocio, aquella MIPYME, vea que el camino
no es tan tortuoso, ¿no? A nosotros ya nos tocó remar contra corriente y nos tocó ya muchos años de experiencia, pero creo que hoy tenemos que transmitir ese conocimiento y hacerles ver que son mucho más los beneficios de una formalidad a seguir estando en la informalidad, que están a merced y lo decimos claro, de la extorsión de algunas autoridades, de los verificadores, etcétera. O sea, eso genera un ecosistema negativo y no genera una recaudación para poder mejorar infraestructura, servicios públicos, servicios de calidad, el agua, lo comentamos anteriormente. Entonces, pues, se vuelve en un círculo poco virtuoso y entonces ahí yo creo que sí tenemos que cambiar esa famosa, a mí me gusta mucho usar la ley de Pareto, ¿no? El que de alguna manera el 56 se vuelva en un 80 de formalidad contra un 20 de informalidad, porque la informalidad, hay que decirlo, existe en todos los países. O sea, esa es una realidad. ¿Cómo está en porcentaje? Bueno, pues ahí es donde están las diferentes variaciones y habrá que ver también aquellos casos de éxito, como bien lo comentaba José hace rato, veamos qué países han dado la vuelta, ¿no? Entonces veamos qué funcionó, tropicalicemos y veamos de qué manera nosotros como representantes empresariales aportamos el conocimiento y la experiencia para que así suceda, ¿no? Sí, fíjate que también el tema del desconocimiento de cómo hacer los trámites, luego también les afecta a el que no brinquen esa formalidad. Y si son complicados, pues más, ¿no? Sí. Pero Fer, ¿qué se puede hacer o qué se está planeando hacer para generar estas condiciones para poder equilibrar la balanza en el terreno de los formales y de la competencia contra otras actividades comerciales que son de importación? Pues mira, ya se empezó a hacer justamente hace unos días. Les voy a poner este ejemplo. De entrada vamos a revisar todos los sectores. Y el primer ejemplo es lo que se dio hace unos días, creo que fue antier, en el que el secretario Ebrard anunció un decreto, la firma de un decreto, en la que se protege a la industria del zapato. ¿Cómo se va a proteger? Con un arancel del 25% a toda la industria que llegue de fuera. Porque sí, justamente vimos la competencia desleal y entrábamos a los almacenes y veíamos precios irrisorios con materiales aún más irrisorios Sí. que justamente ponían en riesgo y en desventaja a la industria zapatera nacional. Entonces, a partir de la firma de este decreto, pues ahora toda la industria extranjera de zapatos tiene que pagar el 25% de arancel. ¿Por qué? Porque hemos visto que todas estas empresas abusaban del mecanismo INMEX para no pagar impuestos y entonces entraban con mercancías de baja calidad, con mercancías que la verdad, con productos que son inferiores a lo que se produce en México y entonces lo venden a mejor precio, son, entre comillas, lo quieren hacer ver más competitivo y quien sale perjudicado es nuestro productor mexicano. Entonces se va a empezar a hacer una revisión de todos los sectores justamente en atención a la competencia desleal. No, eso suena muy bien porque, ahorita mencionaste algo que se sabe o se sabía desde hace mucho tiempo, el tema de los zapatos, y qué bueno que, que ya metieron ahí de alguna manera acciones concretas, pero hay muchos otros sectores, Fer, Sí, que padecemos también de ese mismo No, es uno de tema. tantos. Ahí sí me apuran y un ejemplo, y luego porque yo tuve un amigo cercano con el cual tuve oportunidad de estudiar hace algunos años, y no es Estado de México, es Michoacán, es Tlalpujahua. ¿Saben el tema que pasó con los adornos de Navidad, con las esferas, con las esferas navideñas? Era una industria artesanal importante en Tlalpujahua y por ahí del 2008 se dio un decreto de que finalmente pudieran importar desde China el tema de las esferas, no de la calidad, no artesanal, no dando empleo familiar, y tronó una industria artesanal de muchos años, ¿no? Entonces digo, para dar ejemplos pueden ser un montón. Sí, Qué bueno que hoy se tomen cartas en el asunto, porque eso sí finalmente protege al que hace las cosas bien en México y va muy de la mano con el tema de lo hecho en México, ¿no? Entonces yo creo que ahí finalmente cierras la pinza, ¿no? Así es. No, digo, igual, si podemos seguir compilando los casos específicos, creo que les van a ayudar mucho que los sigamos haciendo llegar, porque ya lo han venido haciendo, me queda claro. Pero bueno, para cerrar este programa, porque si no nos van a volver a regañar por acá. Ya no lo regañen. Vamos a platicar. Bueno, les pido por favor que nos puedan dar una frase, una recomendación, un consejo para los generadores que nos escuchan. Empezamos nuevamente con José Luis. Pues mira,
Hemos platicado el día de hoy de dos temas, ¿no? Creo que el crecimiento económico y el tema también de beneficio social o la parte del bienestar en general. Entonces, me viene a la mente una frase de Kennedy que decía que el crecimiento económico sin progreso social no tiene sentido. Entonces, yo creo que en esta parte me gustaría dejarle a todos nuestros generadores la reflexión de que esos dos elementos tenemos que ponerlos siempre en la ecuación. Sí, enfocarnos en un crecimiento económico y que ese crecimiento económico rinda frutos en cuestiones de beneficios sociales a nuestros colaboradores, a nuestras comunidades, a nuestro estado, a nuestro país, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que el crecimiento económico es la base que nos va a ayudar a tener ese progreso social que buscamos. Pues bueno, yo voy a cerrar con uno que dice que el liderazgo no se trata de títulos, se trata de inspirar. Y hoy creo que hablamos mucho de la honrosa responsabilidad que tenemos como representantes empresariales con la colaboración con las autoridades municipales y estatales. Entonces ahí creo que es muy fuerte y claro, creo que tenemos que hacer acciones en verdad por beneficio de todos y dejarnos a un lado de los títulos, de los dimes y diretes y ponernos a trabajar por el bien de México y por el bien del Estado. Fer, Yo diría Buena, que buena. si queremos ver resultados nuevos, no hagamos las cosas de la misma manera. A esto lo quiero hilar a que empecemos justamente pues, lo que dijimos toda la conversación, ¿no? A trabajar en equipo. Porque sí, nosotros desde el gobierno federal sabemos que el camino del empresario no es nada sencillo. Sabemos que ha sido un camino bastante complicado, pero estamos seguros que trabajando en equipo el camino de México será exitoso. Totalmente de acuerdo. Totalmente. y cerremos entonces este programa recordando que lo que se busca es generar las mesas con la gente correcta, la gente que genera las ideas y quienes las impulsan. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Como lo saben, lunes a las 7 por Cadena Azul, en YouTube, Spotify. Por acá los esperamos. Muchas gracias a todos los generadores que nos escucharon. Un placer siempre. Hasta la vista. Luego. Nos vemos pronto.